Hilata Enrique, Halal, hermano Kamisaki, muy buenas tardes. Hermano licenciado Isaac Borachi, tenga usted un profundo saludo. Traigo acá para que usted siempre esté constante frente a la sociedad, orientándolo, digamos, toda la historia de Bolivia. Entonces, por tanto, a usted se le agradece. Así la filosofía nos conduce a cada cual de nosotros. Lo propio agradezco a usted, aunque ha pasado tiempo, pero ese tiempo nadie nos orientó a conducir a nuestros padres abuelos, si nos quedaron oprimidos totalmente, no dejaron de que uno puede inspirar, uno puede aspirar, no tenían, estuvimos bajo sometaje, hermano, está bien, muy bien, pero desde luego en esta oportunidad quiero aprovechar, ¿qué se llama? Exponer la duración de los magistrados, de la presidencia de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales. En este caso, con respecto a judiciales, la gestión de judiciales es limitado, una gestión que comprende 6 años limitado, con periódico de 6 años, pero la gestión es un solo. Tiene que concurrir, digamos, los magistrados a concursos de competencia o examen de competencia o concursos de mérito, ¿no? que sean elementos compatibles para asumir, digamos, ese ejercicio de administración en la judicialía. El señor presidente del Estado boliviano está comprendido, digamos, en una gestión. En 5 años se ha modificado, aquella vez era pues 4 años, después se ha modificado, se ha derogado modificar 5 años. Entonces, su periódico de años es 5 años, a la cual se llama gestión. Entonces, no podemos ser variantes, pues es invariable, ya está hipotetizado, digamos, esta duración de autoridades. En las organizaciones sindicales, yo creo que es lo propio, tiene cada órgano, estatuto, órgano interno, la que a ellos les dicen de 6 años, de 5 años, de 4 años. Pero esta vez hemos visto de que la judicialía está atrasado, no ha sido capaz de asumir, digamos, las autoridades que tenían que elegir a su debido tiempo. Entonces, ¿cómo se puede considerar a ellos? Han violado la Constitución Política del Estado para mí, hermano licenciado Isaac. Por otra parte, no con eso podemos limpiarnos pues una autoridad o elementos que asumen, digamos, el Estado. Si no, yo creo que intentamente han derogado esta forma de administración. Para mí, por pacajes, observaría, digamos, al Poder Judicial donde están autoprorrogando. El sistema de gobierno, de judicialía, no existe derogación ni autoprorrogación, no existe, tiene su límite, legítima, licenciado Isaac. Halal, Hilata Enrique Chambe, Hayo Kamata Jupaja Muit Oaraki, acá magistrados autoprorrogados Jupanakaja, y hasta Kamachina Garjamaja, Lir Jamaja, estarían ocasionando un daño económico al Estado boliviano. Mato que tu cámara señaspa, mato que ya fenecido, pocas vajilla. Es como carnet de identidad, ya fenece. Entonces, después de eso, Camacha ya caducado. Ya caducado. Ucamajía, entonces, Gilata Enrique, ya no está en vigencia. No, entonces se puede considerar como autoridades de facto que no tiene
que no da ninguna garantía ni puede extender derecho a la ciudadanía. Correcto. Así es, ¿no ve? Entonces, en este entendido, he venido por lo menos a aportar, como usted indica, de que cómo ha pasado la historia. Así nuestra gente, digamos, humilde, tiene que saber de a fondo, aunque en cuantas palabras, bien como memoria. Así es, un Hayaya Gilata Enrique, bien. Sí, entonces, como lo digo, el presidente tiene que tener un conocimiento general de condiciones públicas, ¿no? ¿Quién puede administrar? El señor Evo Morales Aymá también se ha exagerado porque cuántas veces ya debía agradecer y despedirse del partido porque él en un solo tiro ha cazado 3 vizcachas, ¿no? Entonces, en este caso, la constitución política del Estado ampara pues solamente en el artículo 168 por una sola, única vez, dice, podría ser reelegido, después no más, dice. Pero, ¿cómo le pone, digamos, la baranda, digamos, contra nuestro excelentísimo presidente Luis Arce Catacora? No deja gobernar. Yo quisiera rogarle, el pueblo nos daremos pues cuenta, o él mismo que se dé cuenta, él ha cesado. ¿Cuántas veces debía agradecer al pueblo? Nada más, licenciado Isaac, muchas gracias. Opinión pública, discúlpeme, tal vez he errado con mis condiciones de haber hablado mal o bien. Muchas gracias, hermano Warich. Oye, que hay una libertad de pensamiento y una libertad de expresión. Oye, que es que Gilata Enrique. Es que ese es, ukam mainaj amuit ejaguat, ukam arst asiway muneja Gilata Enrique Chambi. Tarque, provincia Pacajes, municipio Corocoro, Hayuxata, Gilata Enrique, pues será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Allá, allá.